Imagina por un momento que estás desayunando. Es una mañana cualquiera, tal vez un martes de marzo, con ese sol tibio que entra por la ventana de tu cocina. Tu café está humeante, el pan recién tostado. Quizás hay un noticiero de fondo hablando sobre economía, sobre política, sobre algún escándalo menor que mañana nadie recordará. Tu hijo te pregunta algo sobre la escuela. Tu pareja busca las llaves del auto. El perro ladra porque quiere salir. Es una mañana absolutamente ordinaria, idéntica a miles que has vivido antes, idéntica a miles que asumes vivirás después. No sabes, no puedes saber que en exactamente 47 minutos tu mundo dejará de existir. No tu vida, necesariamente, sino tu mundo. Todo aquello que conocías, que dabas por sentado, que creías permanente e inmutable, se convertirá en ceniza y memoria, porque a 180 millones de kilómetros de distancia, atravesando el vacío negro del espacio a una velocidad que la mente humana no puede concebir, hay una roca del tamaño de una montaña que tiene una cita con nuestro planeta, y no va a llegar tarde. Este es el relato de lo que sucedería si un meteorito gigante impactara la Tierra hoy mismo. No es ciencia ficción, no es una fantasía apocalíptica diseñada para entretenerte. Es una posibilidad real, estadísticamente inevitable en algún punto del futuro cósmico, y la humanidad no está preparada para enfrentarla. Nadie lo está, nadie puede estarlo. Porque cuando el cielo se convierte en fuego y el suelo deja de ser sólido, cuando las leyes de la naturaleza parecen suspenderse momentáneamente para recordarnos nuestra insignificancia, todo aquello que creíamos saber sobre nosotros mismos se revela como una ilusión reconfortante. Somos frágiles, somos temporales, y estamos solos en un universo que no nos debe ninguna explicación. En los observatorios de todo el mundo, los científicos que monitorean el cielo nocturno viven con un miedo silencioso que no comparten con sus familias cuando llegan a casa. Saben algo que el público general prefiere ignorar. El espacio está lleno de proyectiles potenciales, millones de ellos, rocas de todos los tamaños que orbitan el Sol en trayectorias que a veces, solo a veces, se cruzan con la nuestra. La mayoría son pequeñas, insignificantes, se desintegran en la atmósfera, creando esas estrellas fugaces que los enamorados piden deseos. Pero algunas son diferentes, algunas son lo suficientemente grandes, lo suficientemente rápidas, lo suficientemente perfectas en su ángulo de entrada como para cambiar la historia de toda la vida en este planeta. Hace 66 millones de años, una de ellas borró a los dinosaurios de la faz de la Tierra. Y si crees que eso no puede volver a suceder, si crees que de alguna manera la humanidad está protegida por su tecnología o su inteligencia o su arrogancia colectiva, entonces no has entendido nada sobre cómo funciona el universo. El objeto que viene hacia nosotros en esta narrativa tiene aproximadamente 12 kilómetros de diámetro. Para ponerlo en perspectiva, es más grande que el monte Everest. Viaja a 70.000 kilómetros por hora, más de 50 veces la velocidad de una bala. Cuando entre en nuestra atmósfera, la fricción la calentará hasta temperaturas que superan la superficie del Sol. Y cuando finalmente toque el suelo, liberará una energía equivalente a 100 millones de bombas de Hiroshima simultáneas. No hay palabra en ningún idioma humano que capture adecuadamente lo que eso significa. No hay experiencia previa. No hay memoria cultural, no hay película de Hollywood que te prepare para lo que está por suceder. Solo puedes intentar imaginarlo y fracasarás, porque tu cerebro evolucionó para procesar amenazas a escala humana. Depredadores, tormentas, incendios. No esto, nunca esto. Elena Morales tiene 34 años y vive en una ciudad costera del Pacífico latinoamericano. Esta mañana se despertó a las 6, como siempre, preparó el desayuno para sus 2 hijos, revisó que tuvieran todo listo para la escuela, discutió brevemente con su esposo sobre quién llevaría el auto al mecánico y se permitió 15 minutos de silencio con su café antes de que comenzara el caos habitual del día. Sus hijos tienen 8 y 11 años. El mayor, Sebastián, quiere ser astronauta. La ironía de esto no se le escapará más tarde, cuando tenga tiempo de reflexionar sobre las pequeñas crueldades del destino. La menor, Valentina, dibuja constantemente,
llenando cuadernos enteros con mundos imaginarios donde los animales hablan y los problemas siempre tienen solución. Elena trabaja como administradora en un hospital local, un trabajo que le da satisfacción porque siente que contribuye a algo importante, que ayuda a mantener funcionando esa maquinaria invisible que sostiene la sociedad. No sabe que en menos de una hora, el concepto mismo de hospital, de sociedad, de maquinaria invisible, dejará de tener significado. No sabe que todo aquello por lo que ha trabajado, todos los pequeños sacrificios y las grandes decisiones se reducirán a una sola pregunta: ¿cómo mantener vivos a sus hijos cuando el mundo se esté muriendo alrededor de ellos, a 3.000 kilómetros de distancia, en una granja perdida en el interior de un continente? Marcos Gutiérrez está arreglando un tractor que lleva meses sin funcionar correctamente. Tiene 62 años, las manos callosas de toda una vida trabajando la tierra y una desconfianza instintiva hacia todo lo que venga de las ciudades, incluyendo las noticias. Su esposa murió hace 4 años de un cáncer que nadie detectó a tiempo y desde entonces vive solo con sus perros y sus recuerdos, manteniendo la finca funcionando más por inercia que por esperanza. Sus hijos viven en la capital, demasiado ocupados con sus vidas urbanas para visitarlo más de una vez al año. Los entiende, o al menos eso se dice a sí mismo. El mundo ha cambiado y él es un remanente de una era que ya no existe. No sabe que su aislamiento, esa soledad que a veces lo consume en las noches largas, está a punto de convertirse en su mayor ventaja. No sabe que mientras las ciudades ardan y las masas mueran, su pequeño pedazo de tierra olvidado por el progreso será uno de los pocos lugares donde la vida pueda continuar. Y en una oficina gubernamental de un país que se considera potencia mundial, el doctor Samuel Chen está terminando su turno nocturno en un centro de monitoreo espacial. Tiene 47 años, 2 divorcios a sus espaldas y la reputación de ser el científico más pesimista del departamento. Sus colegas bromean sobre su tendencia a ver asteroides asesinos en cada punto luminoso del cielo. Lo llaman Cassandra, como la profetisa griega condenada a predecir desastres que nadie creería. Esta noche, mientras revisa los datos de los últimos escaneos, algo le llama la atención. Un objeto que no estaba en los registros anteriores. Una anomalía en la trayectoria proyectada. Un cálculo que revisa 3 veces porque no puede ser correcto. Simplemente no puede ser correcto. Cuando finalmente acepta lo que está viendo, cuando la realidad penetra la capa de negación profesional que lo ha protegido durante décadas, siente que el suelo se abre bajo sus pies. Tiene menos de una hora para alertar a alguien, a cualquiera, pero sabe con certeza terrible que no servirá de nada. El objeto es demasiado grande, demasiado rápido, demasiado cercano. No hay plan de contingencia para esto, no hay protocolo, no hay nada excepto el conocimiento de que él será uno de los primeros en saber que la humanidad acaba de recibir su sentencia de muerte. Las primeras señales de que algo está mal llegan de maneras inesperadas. En los océanos, los animales marinos comienzan a comportarse de formas extrañas. Las ballenas cambian sus patrones de migración. Los delfines nadan en círculos erráticos. Los tiburones descienden a profundidades inusuales como si intentaran escapar de algo que solo ellos pueden percibir. En tierra los perros aúllan sin razón aparente, los pájaros abandonan sus nidos en bandadas masivas que oscurecen el cielo local, los insectos desaparecen de áreas enteras como si supieran que algo viene. Los animales siempre han sido mejores que nosotros para detectar lo que no queremos ver. Evolucionaron sin la carga de la racionalidad, sin la necesidad de explicar y categorizar y negar. Simplemente sienten, y cuando sienten peligro, actúan. Nosotros, en cambio, necesitamos pruebas, verificación, consenso científico. Necesitamos que alguien nos diga que está bien tener miedo antes de permitirnos sentirlo. Y para cuando esa confirmación llega, generalmente es demasiado tarde. El Dr. Chen hace sus llamadas, pero el sistema está diseñado para la burocracia, no para la urgencia. Hay protocolos que seguir, cadenas de mando que respetar, verificaciones cruzadas que realizar. Cada minuto que pasa es un minuto menos de preparación, pero nadie quiere ser el funcionario que cause pánico global por un error de cálculo. Chen grita, suplica,
Amenaza con ir a los medios directamente, pero solo consigue que lo pongan en espera mientras buscan a alguien con autoridad suficiente para tomar decisiones. Finalmente, cuando la confirmación oficial llega y las alarmas comienzan a sonar en los centros de poder del mundo, quedan exactamente 23 minutos para el impacto. 23 minutos para evacuar ciudades enteras. 23 minutos para decir adiós. 23 minutos para aceptar que todo lo que conocías ya no existirá. Es un tiempo insultantemente corto, una broma cósmica cruel, y sin embargo es más de lo que tendrán la mayoría de las personas que están a punto de morir. Elena está en la cocina cuando su teléfono comienza a vibrar con esa frecuencia característica de las alertas de emergencia. El sonido es diseñado específicamente para penetrar el ruido cotidiano, para hacer que el corazón se acelere y la atención se enfoque. Ha escuchado simulacros antes, pruebas del sistema que siempre terminan con un mensaje tranquilizador, diciendo que todo está bien. Esta vez el mensaje es diferente. Esta vez las palabras en la pantalla no tienen sentido porque no pueden tener sentido, porque lo que describen es imposible, es el tipo de cosas que solo pasan en películas malas o en pesadillas de las que despiertas sudando. Impacto inminente. Busque refugio subterráneo. Esto no es un simulacro. Lee las palabras 3 veces, sintiendo cómo la realidad se fragmenta a su alrededor, cómo todo lo sólido se vuelve líquido y todo lo seguro se vuelve incierto. Sus hijos. Tiene que llegar a sus hijos. Están en la escuela, a 15 minutos en auto si el tráfico es bueno, pero el tráfico no va a ser bueno. El tráfico va a ser un infierno de pánico y metal y desesperación, y ella sabe, con esa certeza helada que solo llega en los momentos de verdadero terror, que probablemente no llegue a tiempo, pero va a intentarlo de todos modos, porque eso es lo que hacen las madres, porque rendirse ni siquiera es una opción que su cerebro pueda procesar. Las calles se transforman en cuestión de minutos. Al principio hay confusión, ese momento de parálisis colectiva donde nadie sabe si creer lo que está escuchando, si actuar o esperar instrucciones que no llegarán. Luego viene el reconocimiento, esa ola de comprensión que se propaga de persona a persona, de auto a auto, de ventana a ventana. Y finalmente, inevitablemente, llega el pánico. Elena ve accidentes sucediendo a su alrededor, personas corriendo en direcciones aleatorias, tiendas siendo saqueadas no por codicia, sino por el instinto primitivo de acumular recursos antes del desastre. Ve a un hombre golpear a otro por un galón de agua. Ve a una mujer abandonar su auto con un bebé en brazos, corriendo hacia ninguna parte porque cualquier lugar parece mejor que quedarse quieta. Ve el rostro de la civilización agrietarse y revelar algo más antiguo debajo. Algo que creíamos haber superado, pero que solo estaba dormido, esperando el momento adecuado para despertar. El cielo cambia primero. Hay un brillo en el horizonte que no debería estar ahí, una luz que crece y se intensifica hasta que resulta doloroso mirarla directamente. Algunos lo confunden con una segunda salida del sol, un fenómeno astronómico inexplicable, pero potencialmente inofensivo. Otros entienden inmediatamente lo que significa. El objeto ha entrado en la atmósfera. La fricción está generando temperaturas que rivalizan con las estrellas, y en algún lugar de este planeta, en cuestión de segundos, el infierno va a tocar la Tierra. El sonido llega después, un rugido que comienza como un susurro distante y crece hasta convertirse en algo que trasciende el concepto mismo de ruido. Es el sonido de la atmósfera siendo violada, de las leyes de la física siendo llevadas a su límite, de 12 kilómetros de roca y metal anunciando su llegada con una fanfarria de destrucción pura. Y luego, el impacto. Lo que sucede en el punto de contacto desafía la descripción. Pero intentémoslo de todos modos porque necesitamos entender, necesitamos procesar, necesitamos encontrar palabras para lo innombrable. El meteorito golpea la superficie de la Tierra en algún lugar del océano, a miles de kilómetros de las costas más cercanas, y por un instante infinitesimal, el agua simplemente deja de existir en ese punto. Se vaporiza instantáneamente, junto con kilómetros cúbicos de fondo marino, junto con toda forma de vida que existiera en un radio de cientos de kilómetros,
junto con las corrientes oceánicas y los patrones climáticos y el equilibrio ecológico que tardó millones de años en establecerse. Una columna de fuego y roca fundida se eleva hacia el cielo, perforando la atmósfera, proyectando fragmentos incandescentes que lloverán sobre el planeta durante días. El cráter que se forma tiene 100 kilómetros de diámetro y 20 de profundidad, una herida en el cuerpo del planeta que tardará eones en sanar. Y desde ese punto central de devastación absoluta, la muerte comienza a expandirse en ondas concéntricas, cada una más lenta pero más extensa que la anterior, cada una llevando un tipo diferente de destrucción a un mundo que ya no será el mismo. La primera onda es el pulso electromagnético y la radiación viaja a la velocidad de la luz, lo que significa que llega instantáneamente a cualquier punto del planeta que tenga línea de visión con el impacto. Los satélites mueren primero, esos frágiles ingenios que flotan sobre nuestras cabezas y que damos por sentado cada vez que usamos un GPS o hacemos una llamada internacional. Las redes de comunicación colapsan en cascada, un dominó tecnológico que deja a la humanidad sorda, ciega y muda en cuestión de segundos. Los aviones que estaban en vuelo pierden sus sistemas de navegación, algunos sus motores, convirtiéndose en ataúdes metálicos que caen desde el cielo. Los hospitales que dependían de equipos electrónicos ven morir a sus pacientes más vulnerables, mientras las máquinas que los mantenían vivos se apagan sin previo aviso. Y en 1 millón de hogares alrededor del mundo, la gente se queda mirando pantallas negras, preguntándose qué acaba de pasar, sin entender que la era de la información acaba de terminar tan abruptamente como comenzó. La segunda onda es el terremoto. La energía del impacto se transmite a través de la corteza terrestre con una intensidad que hace que nuestras escalas de medición resulten ridículas. No hay categoría para esto, no hay precedente en la historia humana registrada. El suelo se comporta como líquido, ondulando en olas que derriban edificios, que abren grietas del tamaño de cañones, que despiertan volcanes dormidos y crean otros nuevos. Las ciudades que estaban a miles de kilómetros del impacto colapsan como castillos de naipes, sus cimientos simplemente incapaces de soportar fuerzas para las que no fueron diseñados. Los puentes caen, las presas se rompen liberando torrentes de agua que arrasan valles enteros. Las líneas de gas explotan creando incendios que nadie puede combatir. Y todo esto sucede en minutos. Una transformación tan rápida del paisaje familiar que quienes sobreviven esta fase inicial pasarán días sin reconocer los lugares donde crecieron. Elena está en su auto cuando el terremoto llega, atrapada en un tráfico que ya había dejado de moverse hace rato. Siente el asfalto ondular bajo las ruedas. Ve los edificios a su alrededor tambalearse como borrachos. Escucha los gritos de terror de las personas que intentaban huir a pie. Su instinto le dice que salga del vehículo, que el metal la aplastará si un edificio cae sobre ella, pero su razón le dice que quedarse quieta es la única opción, porque no hay hacia dónde correr, porque todo a su alrededor se está derrumbando simultáneamente. Cuando el movimiento finalmente se detiene, después de lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos, emerge a un mundo irreconocible. La calle que transitaba cada día ahora es un paisaje lunar de escombros y grietas, los autos aplastados por la estructura que colapsó sobre ellos, los cuerpos que prefiere no mirar, que necesita no mirar si quiere mantener la cordura suficiente para seguir adelante. Y en algún lugar de esta pesadilla, sus hijos la esperan, o eso necesita creer, porque la alternativa es algo que su mente simplemente se niega a contemplar. La tercera onda es el tsunami. El agua desplazada por el impacto no desaparece simplemente, se transforma en una montaña líquida que viaja hacia las costas a la velocidad de un avión comercial. Cuando alcanza aguas poco profundas, se levanta como un monstruo mitológico, cientos de metros de altura en algunos lugares, una muralla de destrucción que borra todo rastro de civilización en su camino. Las ciudades costeras son las primeras en caer, pero el agua sigue avanzando, penetrando tierra adentro decenas, a veces cientos de kilómetros, llevando consigo una mezcla letal de agua salada, escombros, combustibles y cuerpos.
Islas enteras desaparecen bajo las olas, algunas para siempre, otras temporalmente sepultadas bajo capas de sedimento que cambiarán sus ecosistemas para siempre. Y cuando el agua finalmente retrocede, arrastrando consigo todo lo que no estuvo firmemente anclado, deja tras de sí un paisaje de desolación tan completo que los pocos supervivientes no pueden creer que alguna vez hubo vida allí. Marcos, en su granja del interior, está demasiado lejos de la costa para ver el tsunami directamente, pero puede ver sus efectos secundarios. El cielo se ha oscurecido con partículas de polvo y vapor. La temperatura ha bajado varios grados en cuestión de horas, y el río que pasa cerca de su propiedad ha comenzado a comportarse de formas extrañas, subiendo y bajando de nivel sin ningún patrón reconocible. Sus perros no han dejado de ladrar desde que comenzó todo, y él mismo siente una inquietud primitiva que no puede explicar pero que no puede ignorar. La radio dejó de funcionar hace rato, su teléfono es un ladrillo inútil y no ha visto pasar un solo vehículo por el camino que conecta su finca con el pueblo más cercano. Está aislado, más aislado de lo que ha estado en toda su vida, pero por primera vez ese aislamiento no se siente como soledad, sino como protección. Algo malo está pasando en el mundo exterior, algo que su instinto le dice que es mejor no ver de cerca. Así que hace lo que siempre ha hecho en tiempos de crisis, revisa sus reservas, asegura sus animales, prepara la tierra para lo que venga. No sabe que esa simple rutina de supervivencia campesina lo mantendrá vivo cuando millones en las ciudades mueran. La cuarta onda es el fuego. Los fragmentos del meteorito que fueron eyectados hacia la atmósfera comienzan a llover sobre la superficie en las horas siguientes al impacto. Cada uno es un pequeño sol, una bola de roca fundida que enciende todo lo que toca. Los bosques arden. Las ciudades que sobrevivieron al terremoto y estaban demasiado lejos del agua, ahora enfrentan tormentas de fuego que consumen todo a su paso. El humo se eleva en columnas que alcanzan la estratosfera, bloqueando la luz solar, cambiando la química de la atmósfera, creando un efecto invernadero al revés que hará descender las temperaturas globales en los meses siguientes. El aire se vuelve irrespirable en regiones enteras, cargado de partículas, de ceniza, de los restos incinerados de todo lo que una vez fue vivo. Y en los refugios donde la gente ha buscado protección, el oxígeno comienza a escasear, forzando decisiones imposibles sobre quién merece respirar y quién debe ser abandonado al aire mortal del exterior. El Dr. Chen sobrevive las primeras horas en un búnker gubernamental diseñado precisamente para este tipo de escenarios. Es una instalación profunda, reforzada contra todo tipo de amenazas, equipada con generadores, purificadores de aire, reservas de alimentos y agua para mantener vivo a un pequeño grupo durante meses o incluso años. Debería sentirse aliviado de estar vivo, agradecido por la lotería cósmica que lo puso en el lugar correcto en el momento adecuado. Pero lo único que siente es una culpa paralizante. Él sabía, tuvo casi una hora de advertencia antes del impacto y aunque hizo todo lo que estaba en su poder, sabe que no fue suficiente. Podría haber hecho más. Debería haber gritado más fuerte, haber insistido más, haber ignorado los protocolos y hablado directamente con los medios. Quizás unas horas más de aviso habrían salvado millones de vidas. Quizás no habría cambiado nada. Nunca lo sabrá, y esa incertidumbre lo perseguirá el resto de sus días, convirtiéndose en un peso que ningún logro futuro podrá aligerar. Las primeras 24 horas después del impacto son las más mortales, pero también las más reveladoras sobre la naturaleza humana. En el caos absoluto, cuando todas las estructuras de poder se desmoronan y las reglas dejan de aplicarse, se revela quiénes somos realmente. Hay actos de heroísmo extraordinario. Bomberos que entran en edificios en llamas sabiendo que probablemente no saldrán. Médicos que trabajan hasta el colapso con herramientas improvisadas y sin anestesia. Desconocidos que arriesgan sus vidas para salvar a otros desconocidos. Hay comunidades que se organizan espontáneamente, compartiendo recursos, protegiendo a los más vulnerables, manteniendo viva la chispa de la civilización en medio de la oscuridad. Pero también hay horror, hay violencia, hay personas que ven en el caos una oportunidad, que abandonan toda pretensión de humanidad y se convierten en depredadores de sus propios congéneres. Hay grupos que se forman no para ayudar, sino para tomar,
que imponen su voluntad a través del miedo y la fuerza bruta, que construyen pequeños imperios sobre los cuerpos de los que eran demasiado débiles o demasiado civilizados para resistir. Elena encuentra a sus hijos. Es un milagro, o lo más parecido a un milagro que existe en un mundo donde los dioses parecen haber dado la espalda a la humanidad. La escuela colapsó parcialmente durante el terremoto, pero la maestra de Valentina tuvo la lucidez de sacar a los niños al patio antes de que las paredes cayeran. Cuando Elena llega, horas después de haber abandonado su auto y atravesado la ciudad a pie, encuentra a sus hijos acurrucados con otros supervivientes en un espacio abierto lejos de los edificios. Sebastián está herido, tiene un corte profundo en la frente que necesitará puntos si algún día hay alguien disponible para ponérselos, pero está vivo. Valentina no tiene ningún rasguño físico, pero sus ojos tienen esa mirada vacía de quien ha visto demasiado, de quien ha perdido algo intangible que quizás nunca recupere. Elena los abraza con una fuerza que roza el dolor, llorando sin vergüenza, prometiéndoles que todo estará bien aunque sabe que es mentira, porque eso es lo que hacen las madres, porque la esperanza es el único regalo que puede darles en este momento. El marido de Elena nunca aparece. Durante días, semanas, ella mantiene viva la ilusión de que está en algún lugar buscándolos, que los encontrará eventualmente, que la familia volverá a estar completa. Pero conforme pasa el tiempo y las probabilidades se vuelven imposibles de ignorar, tiene que aceptar lo que en el fondo supo desde el primer día. Él estaba en el centro de la ciudad cuando el terremoto golpeó, en una zona que fue completamente arrasada, donde los equipos de rescate que llegaron días después no encontraron supervivientes. Elena guarda el duelo para las noches, cuando los niños duermen y ella puede permitirse llorar en silencio, mordiendo la manta para no despertarlos. Durante el día tiene que ser fuerte, tiene que ser la roca sobre la que sus hijos se apoyan, tiene que tomar las decisiones que determinarán si viven o mueren. Y esa responsabilidad, ese peso aplastante, es lo único que la mantiene funcionando cuando cada célula de su cuerpo quiere rendirse. Las semanas siguientes al impacto son un descenso lento hacia el abismo. La temperatura global baja varios grados debido a la cantidad de partículas en la atmósfera, creando un invierno artificial que dura meses independientemente de la estación. Las cosechas fracasan en todo el planeta. Las reservas de alimentos que no fueron destruidas en el impacto inicial comienzan a agotarse. Y la estructura social que una vez pareció tan sólida, tan inevitable, se desintegra pieza por pieza, revelando cuán dependientes éramos de sistemas que nunca apreciamos hasta que dejaron de funcionar. El dinero deja de tener valor en cuestión de días. Las monedas y los billetes, esos pequeños trozos de metal y papel a los que dedicamos nuestras vidas, se convierten en curiosidades inútiles, objetos que la gente usa para encender fuego o como papel higiénico de emergencia. Lo que importa ahora es lo tangible: comida, agua limpia, medicinas, armas, refugio, conocimiento práctico. Las personas que en el mundo anterior eran ricas, poderosas, influyentes, descubren que sus habilidades de negociación bursátil o gestión corporativa no sirven de nada cuando necesitas saber cómo purificar agua o curar una herida infectada. Y las personas que eran invisibles, los granjeros, los artesanos, los que trabajaban con sus manos y sabían hacer cosas reales, se convierten en los nuevos aristócratas de este orden emergente. Marcos recibe a los primeros refugiados 3 semanas después del impacto. Son una familia de la ciudad cercana, padres jóvenes con 3 niños pequeños, todos con la mirada hundida del hambre y el agotamiento. Su primera instancia es rechazarlos, proteger lo que tiene, no arriesgar sus reservas limitadas por desconocidos que podrían traer problemas. Pero luego mira a los niños, sus ojos enormes en caras demasiado delgadas, y algo dentro de él se rompe. Fueron los ojos de sus propios nietos en otra vida, los nietos que probablemente están muertos en alguna ciudad destruida, los nietos que nunca visitó lo suficiente. Les permite quedarse, les enseña a trabajar la tierra, a cuidar los animales, a hacer las 1000 tareas pequeñas que mantienen una granja funcionando. Y en el proceso, descubre algo que había olvidado durante los años de soledad: el propósito. Por primera vez desde que murió su esposa, tiene una razón para levantarse cada mañana que no es simplemente la inercia de seguir vivo.
En los centros de poder que sobrevivieron, las élites gubernamentales y militares intentan mantener alguna forma de orden, pero sus recursos son limitados, sus comunicaciones fragmentarias, su autoridad cuestionada por poblaciones que ya no ven razón para obedecer a gobiernos que fueron incapaces de protegerlos. Algunos países se fragmentan en territorios controlados por señores de la guerra locales, cada uno imponiendo sus propias reglas, sus propios tributos, su propia justicia. Otros mantienen una apariencia de continuidad, pero el poder real reside en quien controla los recursos esenciales, las fuentes de agua limpia, los depósitos de alimentos, las instalaciones médicas que aún funcionan, las armas y la voluntad de usarlas. Las fronteras que una vez parecían sagradas se vuelven irrelevantes. Las alianzas que definieron las relaciones internacionales durante décadas se disuelven como sal en agua. Y en su lugar emerge algo más antiguo, más brutal, más honesto, la pura competencia por la supervivencia. Elena y sus hijos se unen a un grupo de supervivientes que viaja hacia el interior, alejándose de las ciudades costeras que se han convertido en cementerios, buscando tierras más altas, donde el agua esté menos contaminada y la competencia por recursos sea menos feroz. El viaje es una odisea de semanas, marcado por el hambre, la enfermedad, los encuentros con otros grupos que a veces son amistosos y a veces mortalmente hostiles. Pierden compañeros en el camino, algunos a la violencia, otros a enfermedades que en el mundo anterior habrían sido tratables con un simple antibiótico. Y cada pérdida deja una marca, un pequeño trozo de humanidad que se va erosionando, hasta que Elena apenas reconoce a la persona en que se está convirtiendo. Ha matado. No le gusta pensar en ello, no le gusta recordar los detalles, pero lo ha hecho. Cuando un hombre intentó llevarse a Valentina durante un asalto nocturno, Elena no dudó, no negoció, no pidió piedad. Usó el cuchillo que ahora lleva siempre en el cinturón y lo usó bien. Y cuando todo terminó, cuando el cuerpo dejó de moverse y los gritos se convirtieron en silencio, no sintió remordimiento. Y eso, más que cualquier otra cosa, le dice cuánto ha cambiado. Los primeros meses son los más oscuros. La temperatura sigue bajando, la comida sigue escaseando, las enfermedades que antes eran raras se convierten en epidemias sin control. La población mundial, que antes del impacto superaba los 8.000 millones, se reduce a una fracción de ese número. Nadie sabe exactamente cuántos han muerto porque ya no hay forma de contarlos. Ya no hay instituciones que registren nacimientos y defunciones. Ya no hay estadísticas, ni censos, ni datos. Solo hay supervivientes dispersos, pequeñas comunidades aisladas que luchan día a día por existir, y una vasta extensión de tierra que alguna vez estuvo poblada y ahora solo alberga ruinas y cadáveres. El duelo colectivo es algo que nadie había experimentado antes. No es solo la pérdida de personas individuales, aunque eso ya sería suficiente para quebrar la psique de cualquier superviviente. Es la pérdida de todo un mundo, de una forma de vida, de posibilidades que ya nunca se realizarán. Los padres lloran por los hijos que no pudieron salvar. Los hijos lloran por los padres que murieron protegiéndolos. Las comunidades lloran por los vecinos, los amigos, los desconocidos que vieron morir sin poder hacer nada. Y detrás de todo ese duelo personal hay un duelo más abstracto, pero igualmente devastador. El duelo por el futuro que ya no será. Los niños que nunca irán a la universidad. Los matrimonios que nunca se celebrarán, los descubrimientos científicos que nunca se harán, los libros que nunca se escribirán, los sueños que murieron junto con las personas que los soñaban. Sebastián, el hijo mayor de Elena, maneja el trauma encerrándose en sí mismo. Deja de hablar sobre querer ser astronauta, deja de hablar sobre casi todo. De hecho, comunicándose solo con gestos y monosílabos, pasando horas mirando el cielo con una expresión que su madre no puede interpretar. ¿Es odio? ¿Es miedo? ¿Es simplemente la ausencia de algo, un vacío donde antes había un niño completo? Elena no sabe cómo ayudarlo porque apenas puede mantenerse funcional. Ella misma intenta hablar con él, darle espacio,
ofrecerle distracción, pero nada parece penetrar ese caparazón que ha construido a su alrededor. Valentina, por su parte, procesa el trauma de manera diferente. Sigue dibujando, obsesivamente, llenando cualquier superficie disponible con imágenes de un mundo que ya no existe. Casas con jardines, familias completas, supermercados llenos de comida, escuelas donde los niños ríen. Son imágenes de un paraíso perdido, y Elena no sabe si esos dibujos son terapéuticos o simplemente otra forma de negación, otra manera de evitar confrontar la realidad de lo que sus vidas se han convertido. En el búnker donde el Dr. Chen sobrevivió los primeros meses, las tensiones comienzan a emerger. Son 17 personas viviendo en un espacio diseñado para la eficiencia, no para la convivencia a largo plazo. La comida está racionada, el aire es reciclado, la privacidad es inexistente. Y conforme pasan las semanas, las pequeñas irritaciones se convierten en grandes resentimientos. Los desacuerdos políticos se convierten en feudos personales. La presión psicológica del encierro comienza a cobrar su factura. Hay peleas, hay acusaciones, hay noches donde Chen escucha sollozos desde otras literas y finge no oír porque no tiene consuelo que ofrecer. Uno de los ocupantes intenta suicidarse, y aunque lo salvan a tiempo, el incidente obliga a todos a confrontar una pregunta que preferían evitar. ¿Para qué estamos sobreviviendo? ¿Qué tipo de mundo nos espera cuando finalmente salgamos? ¿Vale la pena seguir luchando por un futuro que probablemente sea peor que cualquier cosa que podamos imaginar? Chen se convierte, sin haberlo buscado, en el líder del grupo. No porque sea el más fuerte o el más carismático, sino porque es el que tiene más información, el que entiende mejor lo que ha pasado y lo que está por venir. Les explica, con la objetividad que su formación científica le permite, los escenarios probables. El invierno de impacto durará entre 1 y 3 años. La recuperación de la agricultura será lenta y desigual. Las estructuras sociales que conocían no volverán en generaciones, si es que vuelven alguna vez. Pero también les da algo que necesitan desesperadamente: contexto. Les recuerda que la vida ha enfrentado extinciones masivas antes y siempre ha encontrado la manera de continuar. Les señala que los humanos sobrevivieron a eras de hielo con herramientas de piedra y pieles de animales, que nuestra especie es extraordinariamente adaptable cuando las circunstancias lo exigen. No les promete que todo estará bien, porque esa promesa sería mentira, pero les ofrece algo mejor: la posibilidad de que valga la pena seguir intentándolo. 6 meses después del impacto, cuando el cielo comienza lentamente a clarear y las temperaturas dejan de descender, los primeros intentos de reconexión social comienzan a emerger. Pequeños grupos de supervivientes empiezan a intercambiar información y recursos, estableciendo las primeras redes de comercio primitivo desde la catástrofe. Un granjero intercambia semillas por herramientas. Un médico ofrece sus servicios a cambio de refugio y comida. Un exingeniero diseña sistemas de purificación de agua que se convierten en moneda de cambio más valiosa que el oro. Y lentamente, dolorosamente, algo parecido a una sociedad comienza a reconstruirse sobre los escombros del anterior. Elena y sus hijos llegan a la granja de Marcos, después de un viaje de 3 meses que los ha llevado a través de territorios devastados, comunidades hostiles y paisajes que parecen sacados de pesadilla. Cuando ven la pequeña finca con sus campos trabajados y sus animales vivos, casi no pueden creer que algo así siga existiendo. Es un oasis en medio del desierto, un recordatorio de que no todo se ha perdido, de que la tierra sigue siendo capaz de dar vida si alguien se toma el trabajo de cuidar. Marcos los recibe con la desconfianza cautelosa de quien ha aprendido que la bondad puede ser una debilidad letal, pero cuando ve a los niños, cuando ve sus caras hambrientas y sus ropas harapientas, algo en él se suaviza. Ya tiene una familia de refugiados viviendo con él. ¿Qué diferencia hacen unos más? La integración no es fácil. Elena viene del mundo urbano, tiene habilidades que eran valiosas antes del impacto,
pero que ahora parecen inútiles. No sabe cultivar, no sabe criar animales, no sabe hacer las cosas básicas que mantenían vivas a las generaciones anteriores. Tiene que aprender todo desde cero, tragándose el orgullo, aceptando instrucciones de personas que en el mundo anterior habría considerado menos educadas que ella. Y en el proceso descubre algo importante: su educación, su experiencia en administración, sus habilidades organizativas no son tan inútiles como pensaba. Simplemente necesitan aplicarse de manera diferente. La granja de Marcos es un caos bien intencionado, un lugar donde todo el mundo trabaja duro pero nadie coordina esfuerzos, donde los recursos se desperdician por falta de planificación, donde los conflictos se resuelven de manera improvisada porque no hay estructuras claras. Elena comienza a cambiar eso, lentamente, con tacto, respetando el conocimiento práctico que ella no tiene. Introduce sistemas de organización que hacen que el trabajo sea más eficiente, que reservas duren más tiempo, que los conflictos se manejen antes de convertirse en crisis. Sebastián encuentra su propósito de una manera inesperada. Un día, mientras ayuda a reparar una cerca, descubre que tiene talento para el trabajo manual, para visualizar cómo las piezas encajan, para resolver problemas físicos con soluciones ingeniosas. Es algo que nunca había explorado en el mundo anterior, donde estaba demasiado ocupado con la escuela y las pantallas y los sueños de explorar el espacio. Pero aquí, en este nuevo mundo donde lo práctico importa más que lo abstracto, su mente analítica encuentra una aplicación concreta. Comienza a diseñar herramientas, a mejorar los sistemas de irrigación, a idear formas de hacer más con menos. Y lentamente, tan lentamente que su madre casi no lo nota, comienza a hablar de nuevo. No sobre el pasado, no sobre lo que perdió, sino sobre el futuro. Sobre lo que podría construir, sobre los proyectos que tiene en mente. Es una transformación tan gradual que parece natural, pero Elena sabe lo que significa. Su hijo ha encontrado una razón para seguir adelante. Valentina tarda más en sanar, o quizás nunca sana del todo, pero encuentra maneras de vivir con las cicatrices. Sus dibujos cambian con el tiempo. Al principio seguían siendo escapes nostálgicos, representaciones de un mundo que ya no existe. Pero poco a poco comienzan a incluir elementos del presente. La granja, los animales, las personas que viven allí y eventualmente elementos del futuro. Casas que todavía no existen, jardines que todavía no han sido plantados, una comunidad imaginaria que podría construirse algún día. Elena guarda esos dibujos como tesoros, como evidencia de que la esperanza no ha muerto completamente, de que incluso en las circunstancias más oscuras la mente humana es capaz de proyectarse hacia adelante, de soñar con algo mejor. Un año después del impacto, el mundo sigue siendo un lugar brutal, pero ya no es completamente caótico. Estructuras de poder han emergido en diferentes regiones, algunas más benevolentes que otras, algunas basadas en la cooperación y otras en la dominación. El comercio se ha restablecido a pequeña escala, con caravanas que llevan bienes de una comunidad a otra, arriesgando el viaje a través de territorios peligrosos a cambio de beneficios que hacen que el riesgo valga la pena. La agricultura ha comenzado a recuperarse, aunque las cosechas son irregulares y nadie puede predecir con certeza qué producirá la tierra en cada temporada. Y la población, aunque diezmada, ha dejado de decrecer. Nacen niños, personas que encontraron pareja en los campamentos de refugiados, en las comunidades improvisadas, en los viajes de supervivencia. Vida nueva en un mundo herido, esperanza encarnada en forma de llanto de bebé. El Dr. Chen sale del búnker con los demás supervivientes cuando los niveles de radiación exterior finalmente alcanzan valores seguros. Es un momento extraño. Esa primera respiración de aire fresco después de meses de reclusión. Ese primer paso sobre tierra que no es el suelo sellado de una instalación subterránea. El mundo que encuentra es irreconocible pero no completamente muerto. Hay vegetación brotando entre los escombros.
Animales que han comenzado a recolonizar territorios que antes les eran negados, señales de que la vida, esa fuerza obstinada e implacable, no ha renunciado a este planeta. Chen no sabe qué papel jugará en lo que viene. Sus habilidades como científico siguen siendo valiosas, quizás más valiosas que antes, porque el conocimiento sobre el mundo natural será crucial para la reconstrucción. Pero también sabe que tendrá que aprender cosas nuevas, adaptarse a circunstancias que ningún entrenamiento lo preparó para enfrentar. Es un comienzo, no un final, y eso, después de todo lo que ha pasado, es más de lo que esperaba. Los años siguientes son un mosaico de tragedias y triunfos, de pasos hacia adelante y retrocesos devastadores. Hay epidemias que arrasan comunidades enteras porque no hay medicamentos para tratarlas ni infraestructura sanitaria para contenerlas. Hay guerras por recursos que dejan cicatrices en el paisaje y en la memoria colectiva. Hay inviernos particularmente duros, donde la comida escasea y la gente muere de frío en refugios que parecían adecuados. Pero también hay cosechas abundantes que alimentan a comunidades hambrientas. Hay tratados de paz que ponen fin a conflictos que parecían interminables. Hay descubrimientos e invenciones que hacen la vida un poco más fácil, un poco más segura, un poco más esperanzadora. Es un proceso lento, medido no en meses sino en generaciones, pero es un proceso que avanza. La comunidad alrededor de la granja de Marcos crece con los años, convirtiéndose primero en un pueblo y luego en algo que casi podría llamarse ciudad pequeña. Vienen refugiados de otras regiones, atraídos por rumores de un lugar donde hay comida, donde hay orden, donde la vida tiene cierta estabilidad. No todos pueden quedarse. Los recursos son limitados y el crecimiento descontrolado sería suicida, pero se establecen sistemas para integrar a los recién llegados, para evaluar qué pueden aportar, para distribuir el trabajo y los beneficios de manera que todos sientan que pertenecen. Elena se convierte en una figura central de esta organización. La persona a quien la gente acude cuando hay disputas que resolver o decisiones difíciles que tomar. No buscó el liderazgo, cayó en él por accidente y necesidad, pero descubre que tiene talento para ello, que puede equilibrar las demandas contradictorias de diferentes grupos, que puede ver el panorama general cuando otros se pierden en los detalles. Marcos muere 5 años después del impacto, pacíficamente, rodeado de la familia extendida que había adoptado, sin darse cuenta. Tiene 77 años, una edad impensable en este nuevo mundo donde la esperanza de vida ha retrocedido décadas. Su muerte deja un vacío que nadie puede llenar completamente, pero también deja un legado. La granja que mantuvo funcionando durante los años más oscuros, los conocimientos que compartió con los más jóvenes, el ejemplo de cómo vivir con dignidad incluso cuando todo parece perdido. Lo entierran en una colina desde donde se puede ver toda la comunidad que surgió de sus esfuerzos iniciales, y Elena pronuncia unas palabras que intenta que estén a la altura del hombre que están despidiendo. No está segura de haberlo logrado, pero cuando mira los rostros de quienes escuchan, ve lágrimas pero también determinación. Marcos habría querido eso. Habría querido que siguieran adelante. 10 años después del impacto, nacen niños que no tienen memoria del mundo anterior. Para ellos la vida que conocen es la norma, no la excepción. No extrañan Internet porque nunca lo usaron. No añoran supermercados porque nunca entraron en uno. No sueñan con viajar en avión, porque los aviones son reliquias oxidadas que adornan los paisajes de su infancia. Son una generación nueva, adaptada a circunstancias que habrían sido impensables para sus padres, y su existencia es la prueba definitiva de que la humanidad ha sobrevivido. No solo sobrevivido como especie, en el sentido biológico de continuidad reproductiva, sino sobrevivido como cultura, como conjunto de valores y conocimientos y esperanzas que se transmiten de una generación a la siguiente. El mundo que estos niños heredarán será diferente del que existía antes, probablemente más difícil en muchos aspectos, pero también será suyo, y lo que hagan con él dependerá de las historias que les cuenten, de las lecciones que les enseñen,
del ejemplo que les den quienes vinieron antes. Sebastián, ahora un joven adulto, se ha convertido en uno de los principales constructores de la comunidad. Las herramientas que diseña, los sistemas que inventa, las soluciones que propone para problemas aparentemente insolubles, lo han ganado una reputación que se extiende más allá de los límites de su pueblo. Viaja a veces, llevando su conocimiento a otras comunidades, estableciendo redes de intercambio técnico que benefician a todos los involucrados. Tiene una compañera, una mujer, que conoció en uno de esos viajes, y están esperando su primer hijo. Cuando le pregunta a su madre cómo debería llamarlo, Elena piensa durante mucho tiempo antes de responder. Finalmente sugiere el nombre del padre de Sebastián, el hombre que murió en el terremoto hace tantos años, cuyo recuerdo se ha suavizado con el tiempo hasta convertirse en algo parecido a una bendición. Sebastián acepta la sugerencia sin vacilar. Es una manera de honrar el pasado mientras construye el futuro, de mantener viva la memoria sin quedar atrapado en ella. Valentina nunca dejó de dibujar, pero sus dibujos evolucionaron de escape a documentación. Se ha convertido en la cronista visual de la comunidad, registrando los eventos importantes, los rostros de las personas, los cambios en el paisaje. Sus imágenes son la historia de un pueblo, pero también son algo más. Son evidencia de que incluso en los tiempos más oscuros, la belleza sigue siendo posible. Hay quienes dicen que sus dibujos deberían preservarse de alguna manera más permanente, grabarse en piedra o copiarse múltiples veces para asegurar que sobrevivan al tiempo. Valentina no está segura de que eso importa. Lo que importa, piensa, es el acto de crear, el proceso de mirar el mundo y traducirlo en líneas y formas y colores. Si sus dibujos sobreviven 1000 años o desaparecen mañana, habrán cumplido su propósito. Habrán dado testimonio de que alguien estuvo aquí, que alguien vio, que alguien sintió algo lo suficientemente fuerte como para querer expresarlo. El Dr. Chen muere 20 años después del impacto, en una epidemia de una enfermedad que en el mundo anterior habría sido tratable con medicamentos básicos. Sus últimos años los dedicó a la educación, enseñando a las nuevas generaciones todo lo que sabía sobre ciencia, sobre el universo, sobre cómo funciona el mundo. Escribió manuales con los conocimientos esenciales que no debían perderse, diseñó currículos para escuelas que todavía no existían, formó a docentes que continuarán su trabajo cuando él ya no esté. En su lecho de muerte, rodeado de estudiantes que lo tratan como si fuera un padre, finalmente encuentra la paz que lo eludió durante décadas. La culpa por lo que no pudo hacer el día del impacto nunca desapareció completamente, pero fue reemplazada gradualmente por algo más grande: la satisfacción de lo que sí pudo hacer después. No salvó al mundo, nadie habría podido hacerlo, pero ayudó a construir los cimientos de lo que vendría después. Y eso, decide en sus últimos momentos de lucidez, es suficiente. Elena vive hasta los 73 años, una edad extraordinaria para alguien de su generación. Ve a sus nietos crecer, ve a su comunidad prosperar, ve el mundo lentamente recuperarse de la herida que parecía mortal. No todo es positivo, por supuesto. Hay regiones que siguen siendo inhabitables, conflictos que nunca se resolvieron, cicatrices en el paisaje y en la memoria colectiva que tardarán siglos en sanar. Pero la tendencia general es hacia arriba, hacia adelante, hacia algo que podría llamarse esperanza sin que la palabra suene irónica. Cuando finalmente cierra los ojos por última vez, lo hace sabiendo que sus hijos están vivos, que sus nietos están vivos, que la cadena de generaciones que comenzó con ella continúa hacia un futuro que no puede predecir, pero que ya no teme. 50 años después del impacto, el mundo es irreconocible, pero no necesariamente peor. Las ciudades del pasado son ruinas exploradas por arqueólogos que intentan reconstruir cómo vivían los antiguos. La tecnología ha retrocedido,
pero también ha evolucionado en direcciones inesperadas, adaptándose a las nuevas condiciones, encontrando soluciones que los ingenieros del mundo anterior nunca habrían imaginado. La población ha comenzado a crecer de nuevo, lentamente, sosteniblemente, sin las explosiones demográficas que caracterizaron siglos anteriores. Y la memoria del impacto se ha convertido en mito, en lección, en advertencia que se transmite de generación en generación, para que nadie olvide lo que puede pasar cuando el cielo decide recordarnos nuestra fragilidad. Hay ceremonias anuales que conmemoran el Día del Impacto, rituales que varían de una comunidad a otra pero que comparten un núcleo común: recordar a los que murieron, honrar a los que sobrevivieron, renovar el compromiso de construir un mundo que merezca existir. En algunas regiones se encienden fogatas que arden toda la noche. En otras plantan árboles que simbolizan la vida que continúa. En otras simplemente guardan silencio durante una hora, dejando que el peso de la memoria llene el espacio. Son momentos de tristeza, pero también de conexión. Recordatorios de que todos los que están vivos hoy descienden de aquellos que tuvieron la suerte, la habilidad o la determinación de sobrevivir cuando parecía imposible. La Tierra misma ha cambiado de maneras que los científicos del pasado habrían encontrado fascinantes. El clima es diferente, los patrones de precipitación se han alterado, especies enteras se han extinguido, mientras otras han ocupado nichos ecológicos vacíos. Los océanos han recuperado parte de su vitalidad, ahora que la pesca industrial es un recuerdo lejano, y en algunas regiones se reportan avistamientos de animales que no se habían visto en generaciones. Es un mundo más salvaje, menos controlado, más impredecible que el que existía antes, pero también es un mundo más consciente de su propia fragilidad, más respetuoso de las fuerzas que lo gobiernan, más humilde ante el universo que lo contiene. Y en las noches claras, cuando las estrellas brillan sin la competencia de luces artificiales, hay quienes miran al cielo con una mezcla de temor y reverencia. Saben que allí arriba hay otros objetos, otras rocas vagabundas que algún día podrían repetir la historia. Saben que la Tierra no está protegida, que la seguridad es una ilusión, que el universo es indiferente a nuestros deseos y nuestros miedos. Pero también saben algo más, que la vida encontró la manera de continuar antes y puede hacerlo de nuevo. Que los humanos, con toda su fragilidad y todas sus fallas, demostraron una capacidad de adaptación y resiliencia que nadie habría predicho. Que el fin del mundo no fue el fin de todo, sino solo el fin de un capítulo, el comienzo de otro. Esta es la historia de lo que pasaría si un meteorito gigante impactara la Tierra hoy mismo. No es una historia de héroes individuales que salvan al mundo con actos de valentía sobrehumana. Es una historia de personas ordinarias haciendo lo que pueden con lo que tienen, tomando decisiones imposibles bajo presiones inimaginables, encontrando razones para seguir adelante cuando todo parece perdido. Es una historia de pérdida inmensa, dolor inconmensurable, horror que desafía la descripción. Pero también es una historia de amor que sobrevive a la catástrofe, de comunidades que se construyen sobre los escombros, de esperanza que se niega a morir incluso cuando la muerte está en todas partes. No sabemos cuándo vendrá el próximo meteorito gigante. Podría ser mañana, podría ser dentro de 1 millón de años, podría no venir nunca en un plazo que importe para nuestra especie. Pero sabemos que la posibilidad existe, que el universo no nos debe ninguna garantía de supervivencia, que todo lo que damos por sentado podría desaparecer en un instante de fuego y destrucción. Y quizás ese conocimiento, esa conciencia de nuestra propia fragilidad, sea lo más valioso que podemos obtener de contemplar un escenario tan terrible. Porque nos recuerda lo que importa. Nos recuerda que cada día es un regalo. Nos recuerda que las personas que amamos son mortales y que debemos tratarlas como tales. Nos recuerda que el mundo que heredamos es precioso y que debemos cuidarlo, no porque sea nuestro derecho, sino porque es nuestra responsabilidad. Lo que estás a punto de escuchar no es una especulación vague, ni una hipótesis distante y académica. Es una visión visceral, brutal
y profundamente humana de lo que ocurriría si un meteorito gigante impactara la Tierra hoy mismo. Cada palabra está tejida con las imágenes más crudas y las emociones más extremas, porque este no es un cuento de ciencia ficción, es una tormenta de fuego cayendo sobre cada uno de nosotros. Antes de que el cielo se rompa al medio, todo parece normal. El sol se eleva sobre ciudades vivas, océanos que respiras y millones de vidas que laten al compás de patrones cotidianos. Nadie ve venir el principio del final, porque la vida humana rara vez anticipa lo inimaginable. Pero en un remoto observatorio, un destello en los monitores, un algoritmo en alerta, una silueta gigantesca acercándose más rápido de lo que cualquiera pudiera haber previsto. Y entonces, en cuestión de minutos, los cielos se tiñen de rojo y negro, el meteorito aparece primero como un punto inofensivo, un destello en el horizonte, como una nueva estrella fugaz demasiado brillante para ignorar. En cuestión de segundos, se convierte en un coloso ardiente que corta la atmósfera a una velocidad que desafía cualquier intento humano de comprensión. Los cielos se parten en gritos de aire caliente, chispas y ondas expansivas antes de que el mundo entero entienda lo que está ocurriendo. Y cuando finalmente lo hace, ya es demasiado tarde. La superficie de la Tierra es azotada por una explosión que redefine el concepto de violencia. En el primer impacto, una ciudad entera desaparece bajo la furia del choque. Edificios convertidos en polvo, carreteras transformadas en cráteres, vidas enteras tragadas por la vorágine de energía liberada. El ruido es inconcebible, un rugido que supera cualquier trueno, un lamento que penetra los huesos y queda grabado en la memoria de quienes, por un milagro imprevisto, están lejos del epicentro. Los sobrevivientes cuentan después que el aire parecía solidificarse bajo la presión del impacto, que cada respiración ardía como si inhalaran brasas, que el suelo vibraba con tanta violencia que sentían que sus cuerpos iban a desintegrarse. Algunos cerraron los ojos y rezaron, otros gritaron hasta perder la voz. Muy pocos recordaron exactamente qué estaban haciendo en ese instante fatal, porque el cerebro humano no está diseñado para asimilar algo así. Pero la catástrofe no termina con las primeras explosiones. Cuando el polvo comienza a sentarse, una oscuridad espesa cubre el cielo, como si alguien hubiera bajado una cortina negra sobre el sol. Una lluvia de ceniza cae sin descanso, oscureciendo el día y contaminando el aire. La luz se filtra en sombras grises, como si el mundo hubiera entrado en un crepúsculo eterno. Las plantas y los cultivos se marchitan bajo la falta de luz, y el equilibrio delicado de la biosfera se rompe de manera irrevocable. En los días que siguen, las carreteras que una vez bullían de tráfico están ahora llenas de autos abandonados, puertas abiertas, motores aún calientes, como si sus dueños hubieran sido arrancados de la vida en un segundo. Gente camina sin rumbo, con los ojos vidriosos preguntándose si la normalidad alguna vez regresará. Las comunicaciones colapsan, las ciudades quedan aisladas. El Internet y las redes que antes prometían conectarnos, ahora son silencios digitales en un planeta que ha olvidado cómo hablar. Las noches son infinitamente largas. El cielo ya no tiene estrellas, solo un manto opaco de ceniza que ahoga cualquier rastro de luz celestial. En la oscuridad, los sobrevivientes reinventan la palabra miedo, porque el miedo ya no es a algo desconocido, es a cada paso que se da, a cada silencio que corta la respiración, a cada sonido extraño en la lejanía. El mundo parece haberse convertido en un teatro de sombras, donde la esperanza lucha por no extinguirse. Y sin embargo, la historia humana es una historia de resistencia. En los refugios improvisados, en los sótanos sellados contra la polvareda, surgen conversaciones entre quienes se niegan a rendirse. Hablan en voz baja de comida, de agua potable, de rutas seguras. Hablan de recuerdos de un mundo luminoso y vibrante, y de la necesidad de reconstruir algo parecido, aunque nunca será lo mismo. Algunos lloran sin vergüenza, otros guardan un silencio firme como una roca. Pero todos comparten una cosa:
la voluntad de seguir vivos un día más. En el horizonte de esta nueva era, las ciudades supervivientes son como esqueletos erigidos sobre cenizas, gigantes de concreto y acero que se tambalean con cada viento helado que barre las calles vacías. Los pocos vehículos que aún funcionan transportan pequeños grupos de personas, cada una con su historia de pérdida y su anhelo por encontrar compañía, por sentir de nuevo que no están solos en este nuevo mundo hostil. Pero la naturaleza, incluso en su furia, es también una fuerza de renovación. Los ríos que una vez fluyeron libres ahora transportan sedimentos, pero siguen moviéndose como si el agua rebelde se negara a dejar de fluir. Algunos brotes verdes luchan por emerger entre la grisura de la tierra. Los animales que sobrevivieron al cataclismo comienzan a aparecer, cautelosos, famélicos, pero vivos. Es una visión frágil, casi dolorosa en su delicadeza, pero es un signo de que la vida, en su esencia más primitiva, no se rinde sin luchar. Los sobrevivientes más valientes organizan expediciones hacia zonas que antes eran centros de civilización. Los restos de rascacielos ahora parecen montañas destruidas, y cada bloque de cemento cuenta una historia de aquel día fatal. En medio de ese paisaje devastado, las personas encuentran objetos que les recuerdan quiénes fueron antes del impacto, fotografías descoloridas, libros chamuscados, juguetes que yacen en el polvo. Estos objetos se convierten en reliquias de una era perdida y al mismo tiempo en símbolos de por qué es necesario reconstruir para no dejar que se borren las huellas de lo que fuimos. En un rincón del universo, muy lejos de nuestras preocupaciones humanas, una piedra ancestral flotaba sola entre las sombras del espacio. Dormía, si es que las piedras pueden dormir, desde antes de que la Tierra tuviera nombre. Era un fragmento olvidado del caos, viajando sin rumbo, girando en silencio por millones de años. Pero un día, algo cambió. Su curso, alterado por una danza gravitatoria entre planetas muertos, comenzó a dirigirla hacia un destino que no le pertenecía. Un destino llamado Tierra. Nadie la vio venir a tiempo, o tal vez algunos sí la vieron, en algún laboratorio escondido bajo tierra, donde científicos con los ojos abiertos de par en par comprendieron, demasiado tarde, lo que significaba. Pero fuera de esos muros, el mundo seguía su curso. La gente dormía, trabajaba, amaba y odiaba como siempre. Las ciudades latían bajo las luces de neón, los niños reían en los parques, los ancianos recordaban lo que ya no existe. Todo era rutina, hasta que el cielo se abrió. Primero, una luz, no la cálida del sol, ni la fría de la luna. Era una luz hiriente, blanca, como si el firmamento se desgarrara en un grito silencioso. Después, el sonido llegó. No fue un estallido, sino un rugido que pareció salir del corazón del planeta, como si la Tierra misma hubiera despertado en pánico. Entonces, llegó el impacto, y con él, el fin. La roca no golpeó una ciudad ni una montaña. Cayó en el mar, cerca del Ecuador, y el océano se alzó como nunca antes. Una pared de agua, fuego y vapor se elevó hacia los cielos, llevándose consigo nubes, aves y hasta la memoria del cielo azul. La onda expansiva se propagó en segundos, barriendo islas, borrando costas, silenciando continentes. La humanidad no tuvo tiempo de pelear, solo de mirar, y después de perder. Pero esta no es solo una historia sobre destrucción. Es una historia sobre lo que vino después, sobre las sombras que quedaron y las luces que aún se atrevieron a encenderse. A miles de kilómetros del impacto, en las montañas del norte, una niña llamada Lía despertó con el corazón latiendo tan fuerte como el trueno que retumbó esa noche. No entendía lo que pasaba. Su madre la abrazó en silencio mientras las ventanas vibraban, como si el viento quisiera arrancar la casa de sus cimientos. Su padre encendió una linterna. La luz temblorosa reveló una habitación que ya no volvería a sentirse segura. Las noticias dejaron de llegar al amanecer. Las estaciones de radio se callaron una por una. El sol, cuando intentó salir, encontró un cielo cubierto de cenizas.
un gris tan espeso que los árboles dejaron de moverse, como si también ellos supieran que algo había muerto. Los días siguientes fueron extraños. En el pueblo de Lía, algunos encendían velas y rezaban, otros cargaban mochilas y se marchaban sin mirar atrás. El agua comenzó a escasear, la comida a pudrirse en los almacenes que ya no recibían más camiones. Pero en casa de Lía, su madre seguía contándole cuentos antes de dormir, con la voz suave y temblorosa, historias de mundos mágicos donde los héroes vencían la oscuridad. Lía no preguntaba por el fin del mundo, solo escuchaba. Cerraba los ojos y se aferraba a cada palabra como si fuera una cuerda que la mantenía conectada a algo que ya no existía. Muy lejos de allí, en una ciudad enterrada bajo el humo, un hombre llamado Emil caminaba solo entre los restos de lo que alguna vez fue su hogar. Había sobrevivido al impacto en el sótano de un viejo hospital. Durante días estuvo rodeado de gritos, después de susurros y finalmente de silencio. Cuando salió encontró un paisaje irreconocible. Edificios doblados como papel, calles cubiertas de ceniza, autos congelados en su último trayecto. Emil no lloró, caminó, día tras día. Su única compañía era un cuaderno donde anotaba lo que veía, como si el acto de escribir pudiera impedir que el olvido devorara lo poco que quedaba. A veces se detenía en casas vacías y encendía las luces, si aún funcionaban. Hablaba en voz alta, como si alguien lo escuchara. Leía libros en voz baja para fantasmas que solo él podía sentir. Una noche encontró una radio. Estaba rota, pero Emil la arregló con manos lentas, como si repararla fuera lo más importante del mundo. Y un día, una voz respondió. Una mujer, desde algún lugar más allá de las ruinas. ¿Hay alguien ahí?, dijo ella. Emil no supo qué responder. No había escuchado una voz humana en semanas. Cuando por fin lo hizo, solo murmuró, «Estoy aquí», y eso fue suficiente. En otro rincón del mundo, bajo tierra, un grupo de personas construía un refugio. No era una base militar, ni un laboratorio secreto. Era un lugar improvisado, levantado con esfuerzo y miedo. Había niños, ancianos, personas que jamás se habrían cruzado en la vida anterior. Pero ahora estaban juntos, compartían historias al calor de un generador que apenas podía con la carga. Uno de ellos era músico. Había traído su violín y cada noche tocaba. No para entretener, sino para recordar. Las notas flotaban entre las paredes como ecos de un mundo perdido y en cada melodía alguien encontraba la fuerza para dormir, un poco más tranquilo. Mientras tanto, en los cielos cubiertos, la luna intentaba brillar a través de las cenizas. Su luz era tenue, como una vela al borde de apagarse, pero persistente. Y en la tierra, los sobrevivientes la miraban como se mira a un viejo amigo que aún está vivo. La luna no cambió, y ese simple hecho traía un consuelo extraño. Lía seguía escuchando historias cada noche. Su madre ya no tenía cuentos de príncipes o dragones, así que comenzó a inventar otros, historias sobre niños que aprendían a sembrar en tierra quemada, sobre mujeres que caminaban cientos de kilómetros para encender una radio y decirle al mundo que no estaban solos, sobre ancianos que enseñaban a los más jóvenes cómo encender fuego sin electricidad. Y poco a poco, esas historias comenzaron a convertirse en verdad. Emil y la mujer de la radio se encontraron semanas después. Él llegó caminando, guiado por coordenadas mal dibujadas y esperanzas rotas. Cuando la vio, no dijo nada. Solo se sentaron frente al fuego y compartieron una sopa hecha de lo poco que quedaba. Ella le contó que su nombre era Nara, que había perdido todo, que cada noche hablaba por la radio con la esperanza de que alguien, en algún lugar, respondiera. Y ahora, aquí estaban, en el refugio subterráneo. El músico murió una mañana sin decir palabra. Su violín quedó en silencio por días hasta que una niña lo tomó con manos torpes y comenzó a aprender. Cada nota era un lamento, pero también una promesa. El sonido no moriría. El mundo seguía en penumbra. El sol no salía del todo. Las estaciones ya no se distinguían.
Pero la vida, obstinada, se negaba a desaparecer. Se formaron pequeñas comunidades, se compartieron semillas, se enseñó a purificar agua, se fabricaron nuevas lámparas. Los adultos escribían lo que recordaban del pasado. Canciones, recetas, poemas, rutas de trenes que ya no existían. Todo para que los niños supieran que hubo un mundo antes de este y que podría haber otro después. Las noches eran largas, muy largas, y el sueño venía lento, pero en muchas partes del planeta las historias seguían contándose. Alrededor de fogatas, frente a radios resucitadas, en cuevas, sótanos, habitaciones sin ventanas. Historias de valentía, de miedo, de renuncia y de reencuentros. Historias para no olvidar, historias para dormir, porque mientras alguien cuente una historia, el mundo aún respira. Y en esa respiración, en ese hilo casi invisible de palabras que flotan en la oscuridad, habita la última esperanza, la de que, cuando amanezca, alguien más las escuche y recuerde que no estamos solos. En algún lugar del hemisferio sur, donde los árboles aún susurraban débiles canciones al viento contaminado, un anciano llamado Tomás abría su cuaderno cada noche y escribía con manos lentas lo que recordaba del mundo anterior. No escribía por sí mismo, ni por nostalgia. Escribía para su nieto, que aún era demasiado pequeño para recordar la luz del sol, el canto de los pájaros al amanecer, el olor a pan recién horneado en las mañanas de domingo. Cada palabra que trazaba era una semilla de memoria, enterrada en papel, esperando germinar algún día en la mente de un niño que crecería sin saber que era un parque lleno de risas, sin entender por qué su abuelo miraba el cielo con tanta tristeza. ¿Por qué escribes tanto, abuelo?, le preguntó el niño una noche, mientras se envolvía en una manta áspera, escuchando el crujir de la madera vieja. Tomás no respondió al principio. Siguió escribiendo, su pluma arrastrándose como un suspiro sobre las páginas. Luego, con voz baja y ronca, dijo, porque cuando yo ya no esté, quiero que sepas que este mundo, aunque roto, fue alguna vez hermoso, que la gente bailaba, amaba, se abrazaba sin miedo. Y tú vienes de ese amor. En otra región, donde la ceniza cubría los caminos como nieve muerta, una mujer caminaba sola. Se llamaba Amina. Sus pasos eran constantes, sin prisa, pero sin detenerse jamás. Llevaba consigo una mochila pequeña y una fotografía arrugada. La imagen de su hija, sonriendo junto a un lago que ya no existía. Amina cruzaba pueblos silenciosos, ciudades que se habían rendido, campos donde los árboles se inclinaban como si pidieran perdón. Buscaba algo, tal vez a alguien, o tal vez, como tantos otros, solo caminaba para no olvidar cómo se sentían los pies cuando tocaban tierra firme. Cada noche, Amina acampaba en algún refugio improvisado, una tienda saqueada, una escuela en ruinas, una cabaña que resistía como podía el peso del mundo nuevo. Encendía un fuego pequeño, le hablaba a la foto y luego se dormía mirando las llamas como si en ellas pudiera ver el reflejo de lo que perdió. En sueños, su hija venía a visitarla, corriendo entre árboles verdes, riendo con esa risa que solo los niños tienen. Y cada vez que Amina despertaba, había lágrimas secas en sus mejillas, pero también una determinación más firme en su mirada. Más al norte, donde el frío era más cruel que el hambre, un grupo de niños vivía en un tren abandonado. Lo habían encontrado por accidente, en medio de una búsqueda de refugio. Era largo, metálico, oxidado, pero cálido por dentro. Lo apodaron la serpiente, porque decían que al cerrarse las puertas parecía dormirse, como un animal antiguo cuidando de ellos. Cada niño tenía una tarea. Algunos recogían agua cuando la nieve derretida lo permitía. Otros cuidaban de los más pequeños. Una de ellos, Luna, de apenas 13 años, era la encargada de contar historias antes de dormir. No las leía, las inventaba. Decía que las palabras eran como semillas mágicas. Podían crecer en cualquier terreno, incluso en uno cubierto de cenizas. Hoy les contaré sobre la ciudad de los espejos, dijo una noche, mientras las paredes del vagón temblaban por el viento helado.
Los niños se acurrucaron atentos. Era un lugar donde las personas no hablaban con palabras, sino con reflejos. Cuando querías decir te quiero, solo bastaba con mirarte al espejo correcto. Y si te sentías solo, podías ver tu reflejo sonriéndote, aunque por dentro estuvieras triste. Algunos niños cerraron los ojos, otros suspiraron. Todos se durmieron con esa imagen en la mente. Una ciudad donde los espejos entendían lo que el corazón no sabía decir. Mientras tanto, en lo alto de un faro olvidado por el mar, una mujer encendía cada noche una luz. No porque esperara que alguien la viera desde lejos, sino porque la rutina de encenderla le recordaba quién era. Su nombre era Clara, y antes del impacto era ingeniera de comunicaciones. Cuando todo colapsó, caminó hasta aquel faro, el mismo que había visitado de niña con su padre, y decidió quedarse. Desde entonces, cada noche subía los cientos de escalones, aún con las piernas temblorosas por el frío y la escasez de comida, y giraba la vieja palanca de encendido. La lámpara, milagrosamente funcional, lanzaba su haz de luz sobre un mar que ya no rugía, sino que respiraba apenas, cubierto por capas de niebla y residuos. Clara hablaba con el mar. No esperaba respuesta. Le contaba historias de su infancia, de sus sueños antes del meteorito, de las canciones que cantaba su madre. A veces cantaba en voz baja y el eco rebotaba en las paredes del faro como si respondiera. Aquel ritual era su forma de seguir vivo. En la cima de una montaña, donde el aire era delgado y el mundo parecía lejano, una comunidad pequeña logró sobrevivir. Habían construido invernaderos con materiales reciclados, almacenado semillas, estudiado cómo purificar el aire y conservar el calor. No eran muchos, pero eran decididos. Entre ellos había una maestra jubilada llamada Elena. Elena organizaba algo que llamaban las noches del recuerdo. Cada cierto tiempo, todos se reunían en círculo y contaban algo de su vida pasada. Un olor, una calle, una comida, una película, una canción. Nada era demasiado pequeño, todo importaba. Yo recuerdo el olor del café al amanecer, dijo un joven una noche. Mi madre siempre lo preparaba mientras yo me vestía para ir al colegio. Pensé que ese olor nunca desaparecería. Yo recuerdo los abrazos, dijo otro. Los de verdad, con fuerza. Ahora tenemos miedo de tocarnos, como si fuéramos a rompernos. Yo recuerdo el silencio, murmuró Elena. Pero un silencio distinto, uno que se sentía seguro, como cuando estás en casa, con lluvia afuera y sabes que todo está bien. Ese silencio, ese ya no existe. Cada recuerdo era una lágrima que no se derramaba, pero quedaba flotando en el aire como una luciérnaga que se negaba a apagarse. Y así, mientras el planeta curaba lentamente sus heridas, los humanos comenzaron a reencontrarse, a compartir rutas seguras, a intercambiar semillas, herramientas, palabras, a reconstruir no solo casas, sino confianza. Amina, después de meses de viaje, llegó a una aldea en la ladera de una colina. Allí, entre los huertos y los techos de madera improvisada, encontró algo que no esperaba, una pequeña escuela. 3 niños la miraban desde una ventana rota. Y entonces, alguien la reconoció. No por su nombre, sino por la foto. Tú eres la mamá de Lía, dijo una mujer, saliendo de una de las casas. Amina cayó de rodillas. Por primera vez en mucho tiempo, lloró sin contención. Lía corrió hacia ella. No decía nada, solo se aferraba a su madre con una fuerza que no parecía posible en un cuerpo tan pequeño. En otra parte del mundo, Luna, la narradora del tren, creció y se convirtió en líder de su comunidad. Su voz seguía contando historias, pero ahora también dirigía reconstrucciones, enseñaba a leer a los niños nuevos y conservaba todos los cuentos en libros hechos a mano. Dijo un día, las historias nos salvaron, nos dieron algo a lo que aferrarnos cuando no teníamos nada. Ahora son la base de nuestro nuevo mundo, y tenía razón, porque incluso en medio de la ruina, mientras el cielo seguía sin mostrar estrellas y la tierra seguía siendo un susurro de lo que fue, los humanos seguían soñando, seguían contando,
seguían creyendo. Y cada historia contada al oído de un niño antes de dormir era una pequeña luz en la oscuridad. Una lámpara que, como la declara en el faro, decía sin palabras: aquí seguimos, no te rindas. Mañana será otro día, porque esto no es ciencia ficción, esto es estadística, esto es geología. Esto es la historia incompleta de un planeta que ha sobrevivido a 5 extinciones masivas y que ahora, en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, gira vulnerable y expuesto en un cosmos lleno de rocas errantes que viajan a velocidades inimaginables. El asteroide que exterminó a los dinosaurios hace 66 millones de años no fue una anomalía. Fue un recordatorio, un mensaje escrito en cráteres y fósiles que dice: esto puede volver a pasar, esto va a volver a pasar. La única pregunta es cuándo. Y hoy, en este guión, en esta narrativa que vas a escuchar hasta el final, el cuándo es ahora. El 23 de octubre amaneció como cualquier otro día en la Ciudad de México. María Elena Gutiérrez, 42 años, madre de 3 hijos, maestra de primaria en una escuela pública del barrio de Coyoacán, se levantó a las 5:30 de la mañana, como lo hacía desde hace 19 años. Su esposo Jorge dormía profundamente a su lado, con ese ronquido suave que ella había aprendido a amar después de 20 años de matrimonio. En la habitación del fondo, sus gemelos de 13 años, Sebastián y Valentina, soñaban con cosas que los adolescentes sueñan: el partido de fútbol del domingo, el chico que le gustaba a Valentina, el examen de matemáticas que Sebastián no había estudiado. Y en la habitación más pequeña, la que daba al patio trasero donde crecía el limonero que plantó el abuelo, dormía Emiliano, el mayor, de 17 años, con los audífonos puestos y la música todavía sonando en un susurro. María Elena no sabía, mientras preparaba el desayuno en la penumbra de su cocina, que aquella sería la última vez que vería a su familia completa bajo el mismo techo. No sabía que las tortillas que estaba calentando serían las últimas que prepararía en esa estufa. No sabía que el aroma del café que llenaba su hogar sería un recuerdo que la perseguiría durante los próximos 5 años, cada mañana, como un fantasma aromático de un mundo que dejó de existir. A 9.000 kilómetros de distancia, en un laboratorio subterráneo del Centro de Estudios Espaciales de la NASA en Pasadena, California, la doctora Sarah Chen había pasado su tercera noche consecutiva sin dormir. Frente a ella, una pantalla mostraba datos que había verificado 47 veces en las últimas 72 horas. Cada vez que los revisaba, rogaba encontrar un error. Cada vez que los revisaba, el error no aparecía. Los números eran correctos, los cálculos eran precisos, y lo que decían era tan aterrador que había vomitado 2 veces en el baño del pasillo después de confirmarlos. El objeto había sido detectado 3 semanas atrás por un telescopio automatizado en Chile. Al principio parecía una más de las miles de rocas que el sistema solar lanza hacia nosotros cada año. Pero cuando refinaron la órbita, cuando calcularon la trayectoria con precisión milimétrica, cuando introdujeron las variables de la gravedad terrestre y lunar en las ecuaciones, el resultado fue inequívoco. Impacto directo, no una aproximación cercana, no un paso peligroso, sino una colisión inevitable. Y el tamaño del objeto era de aproximadamente 12 kilómetros de diámetro. El mismo tamaño, aproximadamente, que el asteroide que creó el cráter de Chicxulub, el mismo que borró a los dinosaurios de la faz de la Tierra. La doctora Chen tenía 41 años. Había dedicado su vida entera al estudio del cosmos, fascinada desde niña por las estrellas que veía desde el techo de la casa de sus abuelos en Taiwán. Nunca imaginó que su trabajo la llevaría a ser la primera persona en confirmar el fin de la civilización humana. Nunca imaginó que tendría que llamar al director de la NASA, quien a su vez llamaría al secretario de Defensa, quien a su vez despertaría al presidente de los Estados Unidos a las 3 de la mañana para darle la peor noticia que un líder mundial podría recibir. Y mientras esas llamadas se hacían en el más absoluto secreto, mientras los gobiernos del mundo recibían comunicados clasificados con el sello de máxima urgencia,
Mientras los militares comenzaban protocolos que nunca pensaron activar, el mundo dormía. Ciudad de México dormía. María Elena servía café. Los gemelos seguían soñando y el asteroide, bautizado internamente como 2024, XE7, pero que la historia recordaría simplemente como el mensajero, atravesaba el espacio a 67.000 kilómetros por hora, acercándose inexorablemente a su cita con nuestro planeta. La decisión de informar al público fue la más debatida de la historia moderna. En una videoconferencia de emergencia que reunió a los líderes de las 20 naciones más poderosas del mundo, los argumentos se dividieron en dos bandos irreconciliables. Por un lado, quienes abogaban por el silencio, decían que el pánico masivo causaría más muertes que el impacto mismo, que los disturbios destruirían las ciudades antes de que llegara el asteroide, que no había nada que la gente común pudiera hacer excepto sufrir con anticipación. Por el otro lado, quienes defendían la transparencia, argumentaban que las personas tenían derecho a despedirse, a abrazar a sus seres queridos, a hacer las paces con sus enemigos, a vivir sus últimas horas con dignidad y no en la ignorancia. El debate duró 9 horas. Al final, la filtración hizo la decisión por ellos. Un técnico de tercer nivel en el Observatorio Europeo Austral, un joven de 27 años, llamado Marcus Weber, tomó una fotografía de su pantalla y la subió a Twitter con un mensaje de 4 palabras que cambiaría todo. Lo siento, se acabó. La imagen mostraba la trayectoria del asteroide, la fecha proyectada de impacto y un cálculo estimado de la zona de destrucción primaria. En menos de 20 minutos, la publicación tenía 100 millones de visualizaciones. En menos de una hora, los servidores de todas las redes sociales del planeta colapsaron por la demanda. María Elena se enteró de la noticia mientras caminaba hacia la escuela con sus gemelos. Un vecino salió corriendo de su casa, con el teléfono en la mano, gritando algo que ella no entendió al principio. Valentina fue la primera en comprender. La niña se detuvo en medio de la calle, miró a su madre con esos ojos grandes que había heredado de su abuela, y preguntó con voz temblorosa: «Mamá, ¿es verdad que nos vamos a morir?». María Elena no supo qué responder. Por primera vez en 13 años de ser madre, no tuvo palabras para consolar a su hija. Las siguientes 48 horas fueron las más caóticas de la historia humana. Los supermercados fueron saqueados en cuestión de minutos. Las gasolineras se quedaron vacías mientras millones intentaban huir hacia ninguna parte. Los aeropuertos cerraron cuando los controladores de tráfico aéreo abandonaron sus puestos para estar con sus familias. Las iglesias se llenaron hasta reventar, con filas de personas que daban la vuelta a la manzana, esperando una absolución que no cambiaría nada, pero que necesitaban desesperadamente. Los hospitales colapsaron cuando oleadas de personas llegaron con ataques de pánico, infartos inducidos por el estrés, o simplemente buscando que alguien les dijera que todo estaría bien. En Tokio, un joven de 16 años, llamado Kenji Yamamoto, hizo algo que había querido hacer durante meses, pero nunca se había atrevido. Tomó el teléfono y llamó a su padre, con quien no hablaba desde que sus padres se divorciaron 3 años atrás. Cuando el hombre contestó, Kenji no pudo decir nada al principio. Solo escuchó la respiración de su padre al otro lado de la línea, ese sonido familiar que no se había dado cuenta de cuánto extrañaba. Finalmente, con la voz quebrada, dijo: «Papá, no quiero morir enojado contigo». Hubo un silencio largo, después un sollozo, y luego la voz de su padre diciendo: «Yo tampoco, hijo, yo tampoco». En un hospital de Barcelona, el doctor Alejandro Ruiz terminó su turno de 36 horas y en lugar de irse a casa, se quedó. Sabía que las próximas horas traerían un tsunami de emergencias que el sistema de salud no estaba preparado para manejar. Sabía que muchos de sus colegas ya se habían ido, queriendo pasar sus últimas horas con sus familias. No los juzgaba, pero él había hecho un juramento, y ese juramento no tenía cláusula de excepción para el fin del mundo. Así que se sirvió otro café, se puso un par de guantes nuevos y esperó. Su esposa lo llamó llorando: «Papá, no quiero morir enojado contigo». Hubo un silencio largo, después un sollozo, y luego la voz de su padre diciendo: «Yo tampoco, hijo, yo tampoco». En un hospital de Barcelona, el doctor Alejandro Ruiz terminó su turno de 36 horas y en lugar de irse a casa, se quedó. Sabía que las próximas horas traerían un tsunami de emergencias que el sistema de salud no estaba preparado para manejar. Sabía que muchos de sus colegas ya se habían ido, queriendo pasar sus últimas horas con sus familias. No los juzgaba, pero él había hecho un juramento, y ese juramento no tenía cláusula de excepción para el fin del mundo. Así que se sirvió otro café, se puso un par de guantes nuevos y esperó.
preguntándole por qué no iba a casa. Él le dijo que la amaba, que siempre la había amado, y que lo que estaba haciendo era precisamente por ese amor, porque el amor no era solo quedarse con quien amas, sino hacer que el mundo fuera un poco menos terrible para todos los demás también. Las horas previas al impacto fueron una mezcla desconcertante de lo mejor y lo peor de la humanidad. En algunas ciudades, la violencia estalló sin control, saqueos, asesinatos, violaciones, como si el colapso del futuro hubiera liberado todos los demonios que la civilización había mantenido encadenados. Pero en otras partes sucedió algo diferente. Vecinos que nunca se habían hablado compartieron comida y abrazos. Parejas separadas se reunieron para pasar juntas el final. Prisioneros fueron liberados por guardias que consideraron que nadie merecía morir encerrado. Músicos tocaron en las calles, rodeados de multitudes que cantaban y lloraban al mismo tiempo. Los niños jugaron en los parques, ajenos o fingiendo ser ajenos a lo que sus padres sabían, pero no podían explicar. María Elena reunió a su familia en la sala de su casa. Las cortinas estaban cerradas, las velas encendidas y el viejo radio de baterías que había pertenecido al padre de Jorge transmitía las noticias con una estática que hacía todo más irreal. Jorge la abrazaba por detrás, sus brazos fuertes pero temblorosos. Los gemelos estaban sentados en el suelo, Valentina con la cabeza apoyada en el hombro de su hermano, Sebastián tratando de parecer valiente pero con los ojos rojos de tanto llorar. Y Emiliano, el mayor, el que siempre había sido el más callado, estaba sentado en el sillón del abuelo, mirando hacia la nada con una expresión que su madre no podía descifrar. María Elena pensó en todas las cosas que había querido hacer y nunca hizo. Pensó en el viaje a París, que siempre habían postergado. Pensó en el libro que había empezado a escribir hace 10 años y nunca terminó. Pensó en las palabras duras que le había dicho a su madre antes de que muriera. Palabras que nunca pudo retirar. Pensó en los sueños de sus hijos, sueños que nunca se cumplirían. Sebastián quería ser futbolista profesional. Valentina quería estudiar biología marina y nadar con delfines. Emiliano quería ser músico, aunque nunca lo había admitido en voz alta. Ahora ninguno de esos sueños existiría. Ningún futuro los esperaba. Solo quedaba este momento, esta sala, estas personas, este amor que era todo lo que importaba. Y entonces llegó el momento. El asteroide entró en la atmósfera terrestre a las 7:43 de la mañana, hora del centro de México, sobre el Océano Pacífico, aproximadamente a 2.000 kilómetros de la costa occidental de América del Sur. La fricción con la atmósfera lo convirtió en una bola de fuego más brillante que el Sol, visible desde ambos hemisferios. Quienes tuvieron la oportunidad de mirar hacia el cielo en ese instante describieron después una luz que parecía dividir el mundo en dos, el antes y el después, lo que fue y lo que jamás volvería a ser. El impacto propiamente dicho fue algo que las palabras humanas son incapaces de describir adecuadamente. La energía liberada fue equivalente a 100 millones de bombas de Hiroshima detonando simultáneamente. El punto de impacto se vaporizó instantáneamente, creando un cráter de 150 kilómetros de diámetro en cuestión de segundos. El océano en un radio de 1000 kilómetros se evaporó. Literalmente dejó de existir como agua para convertirse en una columna de vapor supercaliente que ascendió hacia la estratosfera. La roca del fondo marino se fundió y fue eyectada hacia el espacio, creando una lluvia de material incandescente que comenzaría a caer sobre el planeta durante las siguientes horas. El sonido llegó después, un rugido tan profundo, tan primordial, que quienes lo escucharon y sobrevivieron lo describirían como la voz de un dios furioso. Las ventanas de edificios a 5.000 kilómetros del impacto estallaron por la onda de choque. Los tímpanos de millones de personas reventaron. Animales en todos los continentes enloquecieron, como si sus instintos les gritaran que el mundo había dejado de ser seguro, que la tierra misma se había vuelto en su contra. En Lima, Perú, la onda de choque llegó 14 minutos después del impacto. La ciudad tembló como si un gigante la estuviera sacudiendo.
Los edificios más antiguos colapsaron primero, luego los modernos, luego los que se suponían resistentes a terremotos. Un hombre llamado Carlos Mendoza estaba en el piso 18 de un edificio de oficinas cuando sintió el primer temblor. Tuvo tiempo de pensar en su hija de 4 años, en su sonrisa, y luego el piso desapareció bajo sus pies y cayó al vacío junto con 1.200 personas más. El tsunami fue incluso peor. La energía del impacto desplazó billones de toneladas de agua, creando olas que en el punto más cercano al impacto alcanzaron los 300 metros de altura. Estas olas viajaron a la velocidad de un avión comercial, cruzando el Pacífico en ambas direcciones. Las costas de Chile, Perú, Ecuador y Colombia fueron las primeras en ser golpeadas. Ciudades enteras fueron borradas del mapa como si nunca hubieran existido. Valparaíso, Callao, Guayaquil, Cartagena, nombres que pasarían a ser sinónimos de tragedia, de pérdida absoluta, de lugares donde millones vivieron, amaron, trabajaron, soñaron y en cuestión de minutos dejaron de existir.